Ahora sí, ¿no? Sí, Sí, ahora ya sí. se escucha bien. Esta medida, dólares por metro cúbico, incluye tanto producción como costo y que influye directamente en la productividad con los factores que tienen relación con la maquinaria, como ser la potencia, la capacidad, el tipo de transmisión, las velocidades y los costos de operación. Estos son los 5 factores que componen el rendimiento de una maquinaria. Los costos de utilización de equipo y maquinaria vendrían a ser la cantidad de horas requeridas, fijémonos, potencia, capacidad, el tipo de transmisión, las velocidades y los costos de operación. También están las cantidades de horas requeridas por cada equipo y sus respectivos costos horarios productivos e improductivos. Ya que toco este tema de acá, costos productivos e improductivos, ¿alguien de ustedes me puede decir cuál es la diferencia de esos costos? Costos productivos y costos improductivos. ¿Alguna idea? Lo que se les venga a la cabeza. Arturo, en el tiempo eficiente. ¿Alguien más? Cuando hablamos de costos productivos, estamos hablando cuánto me cuesta a mí esa maquinaria cuando está funcionando y trabajando, está produciendo, ¿no es cierto? Y el que esa máquina produzca es un costo productivo. Y llamamos costos improductivos si yo agarro esa máquina y la paro, que no haga nada la máquina, sigue teniendo costos. ¿Costos de qué? Costo de alquiler de la maquinaria, costo donde yo la tenga, la maquinaria tiene que ser un depósito, un terreno, entonces costo del alquiler del terreno o del almacén donde la voy a tener la máquina, costos del guardia o de los serenos que van a cuidar que no le pase nada a la máquina. Si yo la tengo parada la máquina porque se fregó un repuesto, el chofer no me va a decir, está parada la máquina, yo no trabajo, no me pague, ingeniero. Nada. Está parada la máquina y por el chofer se queda parado ahí un mes y se le sigue pagando al chofer. Entonces, cuando hablamos de costos improductivos, hablando de aquellos costos que siguen corriendo aunque esté la máquina parada, que la máquina no esté produciendo, pero igual genera costo. Igual yo tengo que sacar plata del bolsillo para mantener esa máquina. ¿Se entiende? El costo productivo de la maquinaria resulta del costo improductivo y del costo de operación, cuyos conceptos se describen a continuación discriminando en, en dos tipos de costos. Los costos improductivos, que son los que acabamos de explicar, y los costos de operación. Costo improductivo, llamado también al costo de propiedad. Para cualquier equipo se invierte en la construcción y montaje de la obra, se determina tomando en cuenta los siguientes factores. La depreciación, ahí están otros costos improductivos también. Si yo me compré una maquinaria, una pala cargadora, es igual que un auto. Desde el momento que la saqué de la tienda, la maquinaria empieza a depreciar. Eso es un costo. Trabaje o no trabaje, eso es un costo, la depreciación. El interés, trabaje o no trabaje la máquina, si la tengo parada y si yo me saqué un crédito para comprar esa maquinaria, igual yo tengo que pagar ese crédito. Igual ese costo sigue. Impuestos, lo mismo. Seguro, lo mismo. El costo de almacenaje, que fue el que les mencionaba hace un momento, ¿no es cierto? Entonces, todos estos costos me generan un costo improductivo. O sea, es un costo que yo tengo que seguir erogando
que tengo que tomarlo en cuenta en mi presupuesto mientras la máquina está parada. Cuando hablamos de depreciación, calculamos la depreciación unitaria. ¿Cuánto se me deprecia por hora la maquinaria? Es la relación del costo de inversión o costo de equipo menos el valor de rescate y la vida útil del equipo. Ingeniero, ¿qué es el valor de rescate? Cuando yo compro una maquinaria, la compro de tienda, en la tienda me entregan una ficha técnica de la maquinaria. Y ahí en esa ficha técnica me van a decir, ingeniero, esta pala cargadora vale $120,000. Ese es su valor de inversión, costo de inversión, $120,000. Esa maquinaria le tiene que durar 20 años. Entonces, aquí está el valor residual. Al cabo de esos 20 años, ¿cuánto va a costar la máquina? El equipo es esa pala cargadora. Ese es el valor residual. ¿Me entienden? Entonces aquí dice el costo de inversión o costo del equipo menos el valor de residual dividido entre la vida útil del equipo expresada en horas. Si son 20 años trabajando 8 horas diarias, ¿cuántas horas útiles va a ser? 20 por 8, 20 años por 360 por 8. Esa es la operación. 20 por 360 por 8. ¿Cuánto? 57,600. Entonces sería $120,000 que la máquina después de los 20 años me cueste $50,000, $40,000, 120,000 menos 40, 80,000 dividido entre 57,000. Entonces esa máquina se me deprecia $1.4 por hora. Hora de trabajo efectiva. ¿Se entiende? Ahí está. Valor de la inversión menos el valor de rescate dividido entre las horas útil o la vida útil del equipo expresada en horas. Calculemos el costo improductivo. Los intereses, ya les dije, el banco, si nosotros sacamos un crédito, el banco nos cobra un interés y ese vendría a ser un costo improductivo. De igual manera, los impuestos es la obligación fiscal que cargan los gobiernos estatales y municipales por poseer el equipo. Este cargo se calcula un porcentaje de un 13 a un 16% anual sobre el valor de adquisición del equipo. Los seguros, yo no puedo tener una máquina de $120,000 sin seguro. Entonces el costo de la prima que debe pagarse para proteger financieramente año a año, tengo que ponerle un seguro, ¿no es cierto? Y la empresa aseguradora me va a decir, asegurar su pala cargadora le va a costar 500, 700, $800,000 el año, ¿no es cierto? Entonces esa es la prima de seguro. Dicho cargo se calcula generalmente con un porcentaje que varía de 1 al 3% sobre el valor de adquisición del equipo. Almacenamiento, el almacenaje. El costo representa que representa guardar el equipo en un lugar seguro y protegido durante tiempo que no es utilizado. Más o menos este costo de almacenaje es un 1% sobre el valor de adquisición del equipo. Costo de operación. Como costo de operación, recuerden que estamos viendo primero los costos improductivos y ahora vemos los costos de operación.
En el transcurso de los 20 años, yo voy a comprar repuestos, voy a hacerle reparaciones, o por último voy a tener un taller en maestranza. Generalmente las empresas viales o que hacen obras viales tienen un terreno o por ahí cerca o tienen un terreno en su lugar de su oficina central y en ese terreno tienen un espacio que se llama maestranza. No sé si alguna vez han escuchado. Averigüen, por ejemplo, la constructora Apolo, y ASA, no sé, hay otras dos o tres más por ahí que son empresas para obras viales. Siempre esas empresas tienen un espacio que se llama maestranza. Ahí en maestranza tienen un mecánico o tienen un electricista o tienen... ¿Ha escuchado? ¿Dónde? Entonces, como reparación y repuesto, lo llevan a la maestranza y hay que presupuestar un valor de reparación y repuestos para esa maquinaria. El porcentaje a aplicar de este concepto varía de acuerdo con las características técnicas y grado de complejidad del equipo. Estos son los diferentes equipos que hay, principalmente para obras viales. Estamos con estos porcentajes para el costo de operación: perforadora manual, vibradora, centrífuga, mezcladora y generador, más o menos con el 50% del valor. Los porcentajes a aplicarse más recomendados de acuerdo a las especificaciones y normas técnicas establecidas se muestran en la siguiente tabla. Este es el tipo de equipo y más o menos lo que significa estos porcentajes en relación a los costos de cada una de las obras. Compresoras de aire, plantas de asfalto, plantas de suelo, en fin, cada uno de los equipos. Consumo de combustible es otro costo de operación. No hay máquina que no ande a diésel, ¿no es cierto? Entonces, también el costo a aplicarse por el consumo de combustible por hora, siempre que hablemos de costo o rendimiento de maquinaria y equipo, tenemos que referirnos a su costo horario, dólares por hora. Entonces se tiene que calcular el consumo de combustible y energía por hora. ¿Cuánto me cuesta la hora de combustible? El factor de consumo de combustible multiplicado por la potencia del motor. Esa vendría a ser mi costo horario. El factor de potencia viene en horsepower o HP y generalmente esta potencia las conseguimos en las fichas técnicas. Todas las maquinarias, principalmente las que compramos de casa distribuidora, vienen con su ficha técnica. Vamos a ver más adelantito. Consumo de lubricante, también costo horario, cuánto de grasa, cuánto de fluidos para freno, cuánto de fluidos para dirección, cuánto de fluidos para los amortiguadores, o sea, todo referido a horas. Su cálculo está determinado por la potencia del motor en HP y multiplicada por el factor de consumo de lubricantes y costo de combustible que se utiliza para el funcionamiento. En el caso de motores eléctricos, este valor es de aproximadamente el 5% del costo por consumo de energía eléctrica. Estoy yendo un poco más rápido porque más adelante vemos el resumen y cada una de las fórmulas. Costo de llantas por rodado. De igual manera, cuando calculamos el costo de llanta por hora, nosotros tenemos que ver que todas las llantas estén en perfecto funcionamiento, la delantera, trasera, dirección o de tracción, las de carga, etcétera. Se debe tomar en cuenta que el costo por hora de las llantas es elevado y merece un cálculo independiente. ¿Cómo es ese cálculo? Costo de la hora por llanta o de la llanta, del conjunto de la llanta, es el costo de la llanta, el total de las llantas, dividido entre la vida útil de las llantas en horas.
Yo no puedo cambiarle, ni a un auto puedo cambiarle una sola llanta. Tienen que ser las cuatro, ¿no es cierto? Entonces una maquinaria tiene que ser todas las llantas que se le tengan que cambiar al mismo tiempo. En un camión, por ejemplo, yo puedo hacer modificaciones en un camión. Las llantas que me están gastando generalmente son las traseras. Yo puedo colocar una llanta trasera, las dos llantas traseras las puedo cambiar en la parte delantera y las delanteras las puedo cambiar, pero las traseras sí o sí tengo que cambiarlas enteras, porque si no me va a generar después mayor desgaste en todas mis llantas. ¿No es cierto? Las cargas sociales, aquí también se considera cargas sociales de los operarios de las maquinarias. En la clase anterior vimos el tema de las cargas sociales y eran estos los más importantes: incidencias de inactividad, beneficios sociales, cotizaciones y aportes patronales, asignaciones de familias y subsidios. Ya vimos anteriormente los mismos subsidios que vimos en la anterior clase, los mismos subsidios se tienen que tomar en cuenta acá. Ahí estamos las incidencias por inactividad, que ya lo vimos. Se tiene que hacer un análisis para el operario, más o menos obtenerse un 30.55% de su sueldo, de su total ganado. Los beneficios sociales, más o menos en ese valor, 33.62, pagándole aguinaldo, vacaciones, indemnización, provisiones por desahucio. Cotizaciones y aportes patronales. Ya vimos la anterior clase lo que era un aporte patronal y un descuento laboral. Entonces aquí, más o menos, el aporte patronal, les expliqué en la anterior clase que por cada persona que está en planilla de la empresa, más o menos es 19% lo que tiene que pagar la empresa por cada persona que ya está en planilla, aparte del sueldo y aparte de todo lo que recibe el trabajador. Esos son aportes patronales. Asignaciones familiares, también lo vimos en la anterior clase: prenatal, natalidad, lactancia y sepelio. Me define un porcentaje total al 4%, al 4%. También dentro de lo que es el rendimiento de la maquinaria está lo que es la eficiencia del equipo. La eficiencia mecánica es una medida de lo que se obtiene a partir de lo que se invierte. ¿Qué beneficio obtengo a partir de la plata que he invertido? ¿No es cierto? Esta eficiencia la podemos dividir en factores primarios, que son factores humanos, factores geográficos y factores de naturaleza del terreno. Esos tres como factores primarios. Como factores secundarios tenemos proporciones del equipo, metas por alcanzar, distancia de transporte de materiales y el personal que va a dirigir nuestra maquinaria. Con esos dos factores, los primarios y los secundarios, podemos nosotros alcanzar un buen rendimiento en la maquinaria. ¿Qué equipo o qué maquinaria se utiliza para la elaboración de un proyecto generalmente vial? Tenemos un tractor, motoniveladora, cargador frontal, volqueta, excavadora, rodillo, cargador frontal, rodillo compactador y pavimentadora. Ese es un tractor y esa es generalmente la ficha técnica que entregan los vendedores de equipo y maquinaria. Para el tractor tenemos factores de conversión volumétrica. De acuerdo al tipo de suelo, tenemos un factor 1.10, 1.20, 1.15, si es tierra suelta, roca suelta o roca dura. Factor de conversión. ¿Para qué se utiliza el factor de conversión? Para, de acuerdo a las dimensiones y el peso, podemos trabajar tractor sobre llanta, tractor sobre oruga, podemos encontrar el rendimiento de ese tractor. Me dice, para calcular el rendimiento en metros cúbicos por hora sería el rendimiento. Utilice esta formulita en la que Q
es la capacidad de la pala, esta pala de acá, la capacidad de esa pala del empujador material. F es el factor de conversión que lo tenemos acá de acuerdo al tipo de suelo. E es la eficiencia de la máquina. C, 60 es la conversión porque todo esto está en unidades y para convertirlos en horas por 60. Y CM, tiempo que dura el ciclo de trabajo en minutos. Ahí está en 60 porque CM lo colocamos en minutos. Con eso vamos a tener el valor del rendimiento en metros cúbicos por hora. La eficiencia de la máquina generalmente nos los dan los vendedores de máquinas. ¿Qué eficiencia tiene la máquina? Y ellos nos los dan. Esta es la motoniveladora. También la motoniveladora tiene su ficha técnica. Estos valores de acá no me los he inventado yo. Estos valores los dan los que venden esos equipos. Y aquí tienen longitud por perfilar en metros, ancho de calzada, en fin, todos los datos. Velocidad en primera pasada, velocidad en segunda pasada, todos los datos, incluyendo la eficiencia. Entonces, cálculo del tiempo total y para calcular el rendimiento tenemos esta formulita y podemos, ya me dan siempre, fíjense, rendimiento de maquinaria, metros cúbicos por hora. Cargador frontal. De igual manera tenemos los datos. Tenemos la formulita, reemplazamos los valores que tenemos acá, los reemplazamos y podemos llegar metros cúbicos por hora. Siempre ese va a ser el rendimiento, la unidad del rendimiento unitario de todos los equipos, metros cúbicos por hora. Ingeniero, ¿dónde podemos encontrar estos rendimientos? Búsquenlo en internet. Éntrense, qué sé yo, a Komatsu, a Caterpillar, no me acuerdo qué otra máquina hay por ahí. Pero equipo y maquinaria para la construcción de vías de transporte. Y les va a aparecer toditos estos datos. Con la aparición del internet, ahora ya nada es imposible. Lo que ustedes quieran está. Y peor, ha aparecido otra cosa mejor que el internet, ¿qué es? ¿Cuál? La inteligencia artificial. Hay paquetes de inteligencia artificial que usted le dice, muéstreme los datos y rendimiento de maquinaria, hasta los repuestos le dan. ¿Me entienden? Esa es la volqueta, cálculo del ciclo de trabajo. ¿Cómo se calcula el ciclo de trabajo? Vamos a ir un poco más rápido, por favor. Les están dando todas estas diapositivas, ¿no? Ya, me imagino que estas lo van a subir también y ustedes lo analizan ya en su casa. Están todas las fórmulas y están todos los datos que pueden calcular y ya con eso verifican siempre metros cúbicos por hora. ¿Estamos de acuerdo? Para la excavadora, igual esta es la ficha técnica de la excavadora. Está todo lo que es la potencia de la excavadora, la velocidad, el trabajo, las eficiencias, todos sus coeficientes y estamos acá con los tiempos de en carga, giro con carga, la descarga, giro en vacío y el total en minutos o en segundos, perdón. Entonces, y este es el volumen del cucharón de cada una de las máquinas. Este es el cucharón. Aquí están los volúmenes que acarrean y los tiempos en segundos en los que tardan de cargar y cargar. Con todo eso, nosotros podemos encontrar con esta formulita la potencia de la excavadora que vayamos a necesitar. Y estos son los volúmenes y estos son los segundos totales. Con eso podemos calcular los rendimientos. Cálculo de número de volquetas que requiere un cargador frontal. Si yo tengo un cargador frontal, quiero calcular cuántas volquetas voy a necesitar para que me cumpla este rendimiento. Tenemos esta formulita que es N, es el número de volquetas, 1 es un coeficiente más
T2 es el tiempo de transporte de la volqueta en minutos. Si yo tengo un transporte de material de A a B, ¿qué tiempo tarda en llegar ese T2? Y T1, tiempo necesario para llenar la tolva de la volqueta en minutos. En cuanto viene y llena la tolva de la volqueta. El tiempo 1 es N por CM, que significa N número de paladas del cargador frontal y CM capacidad de la volqueta. Ahí están esos datos. Y N es CM sobre Q sub C por K sub C, capacidad del cucharón y eficiencia del cucharón, que ya vimos en la anterior tablita, la capacidad del cucharón de la volqueta, de la pala cargadora. Entonces, T2 va a ser igual a T3 más T4 más T5, donde T3 es el tiempo de ida del volquete, eso es un dato de campo, T4 es el tiempo de descarga y T5 es el tiempo de regreso. El ciclo completo tenemos T3, T4 y T5. Reemplazamos los valores, primero con N, luego con T1, luego reemplazamos en la formulita que teníamos al comienzo y sacamos que N es igual a 3 volquetas, con todos los datos que vamos a tener de acuerdo la eficiencia del cucharón, el 85% de este cucharón de acá. Y esa es la planilla resumen con todos los costos de operación para calcular el costo horario de operación. Tenemos el código, por lo que significa, tenemos lo que se llama cada uno de esos códigos. Nuevamente tenemos los códigos, todos los costos de operación, ahí para que le saquen foto. Ese es el código de operación. Y cada uno de estos códigos tiene su formulita. Aquí están otra vez otros costos de operación. Y cada uno de esos costos tiene su formulita. Costo por depreciación, esta es la formulita que vimos al comienzo, esto es reemplazada en el ejemplo, y tenemos el costo de operación, costo en espera y costo en reserva. Costo de inversión, costo de seguro y costo por mantenimiento. En nuestro caso, costo en espera y costo de reserva vendrían a ser el mismo que vendría a ser un costo improductivo, ¿no es cierto? Luego tenemos los costos de operación, que son costos por salarios de operación. Esta es la formulita. Estos valores de acá ya los vimos en las anteriores planillas. ¿Qué significan cada uno de estos de acá? Costo de herramienta por herramienta de mano, costo directo de equipo de seguridad. Esta es su formulita. Y estos son los valores, los resultados de acuerdo a un ejemplo. Tenemos los costos por consumo, costos por combustible, costo de otras fuentes de energía, costo de lubricante, su formulita. Es cuestión de, en las anteriores, ahí, fíjense, tenemos toditos los códigos. Ahí están, y esta es la formulita, es cuestión de ver cada uno de estos códigos, qué significan, y podemos trabajar esta planillita en Excel. Aquí me va a decir suma de los costos fijos, suma de los costos por operación, suma de los costos por consumo. Este más este son mis costos de operación de la maquinaria y equipo. Esos costos, ya esta es nuestra planillita de análisis de precios unitarios. Estamos analizando, por ejemplo, si analizamos muro de ladrillo adobito, aquí vamos a poner equipo y herramienta, el rendimiento, cuántas horas por metro cuadrado de la maquinaria que vayamos a utilizar. En este caso es 0, porque en el muro de ladrillo no se utiliza ninguna maquinaria. Estamos analizando actividades únicamente de obra civil. ¿Alguna pregunta? Bien.
Haciendo un resumen de todo, y a partir de esta clase vamos a hacer un presupuesto en Excel. Vamos a hacer un resumen. Si yo tengo el presupuesto general, estos son los ítems. ¿De dónde salen los ítems? ¿Se acuerdan? ¿De dónde salen estos ítems? ¿Alguien se acuerda? De los planos. Yo agarro el plano, me fijo cómo es el proyecto, agarro si es mi primer proyecto que voy a presupuestar, agarro mi revista El Constructor o cualquier revista de presupuesto y veo todas las actividades porque es imposible que yo me memorice todas. ¿No es cierto? Ya con el pasar del tiempo ya uno se va, acostumbrándose a las actividades que uno vaya a cobrar ya a partir de su tercera, cuarta, quinta obra, ya no van a necesitar la revista, ya simplemente de memoria se lo van a hacer el presupuesto, o simplemente hacen copy-paste el anterior al presupuesto de ahora, ¿no es cierto? Entonces, las unidades son las unidades en las que voy a comprar, las cantidades, perdón, que voy a cobrar, no que voy a comprar, las unidades, las cantidades las saco netamente de los planos o de cada uno de los proyectos. El precio unitario lo voy a analizar de la planilla, análisis de precio unitario, y el presupuesto de cada una de estas actividades es el resultado de la multiplicación de la cantidad por el precio unitario. Esa es mi planilla de análisis de precio unitario. En este caso, voy a analizar el ítem instalación de faena. Esta planilla de acá pertenece a este primer ítem de acá. Aquí está de manera global y aquí está de manera global. Imposible que yo tenga acá un ítem con una unidad y aquí esté con otra. Yo no puedo tener mi instalación de faenas aquí global y acá en metros cuadrados. Siempre tienen que coincidir la unidad del ítem que tengo en la planilla de presupuesto general con la unidad del ítem que yo tengo en la planilla de análisis de precios unitarios. Es lo primero que se tiene que ver. Tenemos los materiales, mano de obra, herramientas y equipo, que son los tres rubros más grandes de qué tipo de costo. ¿Qué llamamos estos tres costos? Material, mano de obra, herramienta, equipo. Costos directos. ¿No es cierto? Y gastos generales, utilidades, impuestos, lo llamamos costos indirectos. ¿Estamos de acuerdo? La sumatoria de los costos directos más los costos indirectos, voy a obtener el precio de venta y ese precio de venta es el que yo coloco en mi presupuesto general. ¿Se entiende? Bien. El costo directo es igual a los gastos generales necesarios para ejecutar el trabajo, no incluidos dentro de los costos directos que se realiza el contratista. Tenemos los costos indirectos de oficina central y los costos indirectos de campo, los costos por financiamiento, los recargos. Todo eso siempre vamos a encontrar aquí donde dicen gastos generales, utilidades e impuestos. Utilidades, impuestos y total al costo directo. Los costos indirectos o gastos generales, que son estos de acá, fíjense. ¿Se acuerdan qué eran los gastos generales? Se dividían en dos grupos. Uno eran los costos indirectos de oficina central y el otro eran los costos indirectos de campo. Siempre se va a expresar a través de un porcentaje que ya vimos cómo lo calculamos ese porcentaje. Estamos recordando lo de las anteriores clases. Gastos generales indirectos, los de oficina central, son todos estos rubros que vemos acá. Y se deberá considerar que el costo correspondiente a las oficinas centrales deberá comprender los gastos necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la dirección de obras de cada proyecto. O sea, todos los costos de oficina central lo voy a prorratear entre cada uno de los proyectos que vamos a tener.
Los costos indirectos de campo o gastos generales directos se deberán considerar todos los conceptos que de ellos deriven. Todos estos son algunos de los costos indirectos de oficina central. Todos estos costos se los debe tener en una planilla en Excel. Se debe analizar absolutamente todos los costos que hay dentro de una oficina. En este caso tenemos un primer grupo que es honorarios y sueldos. ¿Quiénes reciben honorarios en mi oficina central? La depreciación, mantenimiento y renta de todas las computadoras, todos los equipos que yo tengo en la oficina. Servicio de los siguientes conceptos. Si yo voy a tener consultores, asesores, servicios de laboratorio, estudios e investigaciones. Otro grupo es flete y acarreo de los siguientes conceptos: campamento, equipo de construcción, plantas de elementos, instalaciones, mobiliario, etcétera. Gastos de oficina de los siguientes conceptos. Todo eso que estamos viendo son costos indirectos de oficina central. Papelería y útiles de escritorio, correo, fax, teléfono, equipo de computación, situación de fondos, copias y duplicados, luz, gas y otros consumos, gastos de licitación pública. Capacitación y adiestramiento, seguridad, higiene, seguro y fianza, trabajos previos y auxiliares de los siguientes conceptos: construcción y conservación de caminos de acceso, montaje y desmantelamiento de equipo, construcción de las siguientes instalaciones en campamento, equipo de construcción y planta de elementos e instalaciones. Entonces, hasta aquí fíjense que son 9 grupos de costos que pueden intervenir dentro de los costos indirectos de una oficina central. Gastos generales indirectos, también la organización central de una empresa constructora proporciona el soporte técnico necesario para llevar a cabo las obras de naturaleza diversa en forma eficiente y consecuente. Estas absorben a cargo por este concepto, lo cual se sugiere en forma porcentual en base a tiempo y costos, es decir, el costo de la organización central por un periodo de tiempo significa un monto de dinero adicional. Estos costos de organización central yo los trabajo de manera anual. Lo vimos también al comienzo, lo cual significa un monto en efectivo. Siempre los costos indirectos de oficina central se manejan de forma anual. ¿Alguien puede darme el dato de por qué es anual que se manejan estos costos de oficina central? Si estamos hablando de costo de oficina central, es la oficina central es todo el tiempo de permanencia de la empresa. Y nadie va a abrir una empresa para que dure 3 meses. ¿No es cierto? Nadie va a abrir una empresa para que dure 4 meses. Generalmente el tiempo de cambio de una empresa, ¿cuál es tu nombre? Andrés. Andrés se le ocurre abrir una empresa, te tumbo tu casa SRL. Esa va a ser tu empresa. Entonces, Andrés, los 10 primeros años se va a ir acostumbrando a la forma de trabajar de su empresa, se va a ir inventando cosas, se va a ir y va a ir empezando a contratar ingenieros, a contratar arquitectos y su empresa en los 10 primeros años va a ir creciendo. En el año 10, Andrés dice, triunfé. Mi empresa ha crecido, tengo 10 ingenieros, estoy hablando que no hay crisis, ¿no? Tengo 10 ingenieros, 3 arquitectos, le saco la infundia a los arquitectos, implica un costo, entonces tengo que migrar, tengo que cambiar, tengo que contratar un software porque me llegan las obras a montones, entonces yo necesito mi empresa actualizarla, comprar un software para que me comunique las obras, contratar internet porque ya crecí, ¿me entienden? Entonces, pero en esos 10 primeros años, año a año ha venido pagando sueldo, salario, gasto, papelería, todos los rubros que vimos anteriormente.
Porque esa es la subsistencia de la empresa. Cada año, ¿cuánto le cuesta a su oficina central? No es lo mismo que los costos de proyecto, los costos indirectos de campo. Una casa de 2 pisos de 200 metros cuadrados no me va a durar un año, pues no es. Una casita de 200 metros cuadrados o unas 10 casas de 200 metros cuadrados me irá a durar 8 meses, 9 meses la construcción de las 10 casas. ¿Se entiende? Entonces, por eso es que los costos de oficina central se los debe considerar anualmente. Y si tengo 3, 4, 5, 6 proyectos en ese año, esos costos dividirlos entre los 3, 4, 5, 6 proyectos que toco. Ese es el concepto básico. ¿Estamos de acuerdo? Siempre hay que tomar en cuenta que la existencia de obras que por su importancia y localización hace necesario la concentración de todo el personal y recursos de la empresa en la obra misma, anulando por lo tanto el cargo de oficina central y reduciéndola al de obra. Si yo ese año voy a tener una obra, pero es una mega obra, que con esa mega obra voy a cubrir todos los costos de mi oficina central, pues me aboco a esa única obra porque esa obra me va a durar 4 años. Entonces, en ese caso, los costos de oficina central desaparecen y quedan únicamente los costos indirectos de campo. Porque me voy a dedicar durante 4 años a solo esa obra. Toda mi oficina central, todo mi personal, a esa obra que me va a durar 4 años. Mientras eso no suceda, los costos van a estar separados, los costos indirectos en oficina central y en costos indirectos de campo. ¿Se entiende? Lo mismo cuando hablamos de los costos de oficina central, también dividimos en gastos administrativos y técnicos, ya vamos un poquito más a fondo que con los cargos que vamos a trabajar dentro de esa oficina, alquileres y depreciaciones. También estos son los costos que vamos a tener dentro de esos costos indirectos de oficina central, obligaciones y seguros, y estamos hilando más fino. Todos estos son los costos que vamos a tener en la oficina central, materiales de consumo. Siempre que va un cliente, pues tengo que invitarle un cafecito, ¿no ves? Entonces, ahí, por ahí es azúcar, café, pasaje, de repente me sale una obra en Punta Cana. Claro, mi empresa es transnacional, pues entonces, como va a ser, tengo que tomar en cuenta en esos costos mis pasajes, ¿no ves? Como oficina central. Yo no puedo tener mi oficina mugre, cuchuqui. Imagínense que vaya un cliente y empiece uno ahí a despolvorear feo, pues no tengo que tenerla dentro de mi oficina central, los gastos de higiene y limpieza. Capacitación y promociones. Hay empresas que a su personal los capacitan. Mira, Arturo me salió capo. Yo creo que dándole un empujoncín nomás a Arturo me va a servir de harto en mi empresa y lo mando a Estados Unidos a que haga una maestría. Maestría en conquistar obras, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa con la mayoría la mayoría de las personas? Arturo firmaría un contrato ya viejo, yo te voy a mandar a Estados Unidos a que hagas tu maestría, pero volvés tu maestría y mínimo trabajas conmigo 2 años por el mismo sueldo. Ya, mira, en total voy a hacer maestría, ¿no? Y llega y se hace el bueno porque es el único que sabe esa maestría. Y después me dice, ¿sabe qué, ingeniero? Ya me cansé. No puedo aguantar los 2 años con el mismo sueldo. No, yo tenemos contrato. No, me voy entonces. Y me deja colgado. Hay gente que hace eso. Como también hay gente, Arturo, tenés la cara que no lo harías, digamos, ¿no? Pero uno nunca sabe. Su personal mínimo tiene una carga de trabajo múltiple y es la difícil situación, por lo tanto la capacitación debe buscarse aún invirtiendo tiempo de descanso del capacitando.
No nos vamos a Estados Unidos, aquí nomás la universidad ahorita está, la Gabriela René Moreno está dando maestrías gratis para los docentes. Ahí estoy yo, pues. ¿No ves? Entonces hay que aprovechar esas capacitaciones. Capacitación y promoción, cuando hablamos de promoción, hablamos de descuentos, hablamos de que también todo lo que sean descuentos tienen que ir presupuestado. Entonces, se dan cuenta que todo tiene que ser planificado. Este año, de septiembre a diciembre, voy a lanzar descuentos por construcción. Si alguien construye su casa 2 veces conmigo, no sé si la construye, la demuele y la vuelve a construir, le voy a hacer la segunda por más bajo costo. Entonces, todo eso tiene que ser planificado dentro de la parte de oficina central. En resumen, los gastos de capacitación y promoción son cursos a obreros y empleados. Por ejemplo, aquí vamos a ser un poquito más serios. El año pasado me tocó construir un edificio, unos 10.000 metros cuadrados, por ahí por la Isabela Católica, y a todo mi personal obrero hablé a los bomberos y los bomberos a todo el personal obrero le dieron capacitación contra accidentes, capacitación contra sismo, capacitación contra algún derrumbe, lo que sea. ¿Qué hacer? ¿Cómo actuar? ¿Dónde van a ser los puntos de encuentro? Entonces, toda esa capacitación se las puede hacer a los obreros. Así los obreros se sienten más seguros. Capacitación de la ropa de trabajo que tienen que llevar. Porque ahora ya no es como antes de chancleta, short y polera, y su sombrerito y su coca. Así era el típico albañil. Ahora no. Ahora los que llevan a su personal así se arriesgan a que se les caiga un collita o un cambita, no sé, o un chapaco, no sé lo que haya de obrero, y ustedes tienen que pagar el pato. Y si no tienen a su personal asegurado, multa, cobro, hasta cárcel creo que tienen. ¿Estamos de acuerdo? Cursos y gastos de congreso a funcionarios, simposio de ingeniería estructural, organizado por el ingeniero Flavio Carreño. Vaya, todo al simposio. Al Congreso Internacional de Estructura. Gastos de actividades deportivas. Branca, ¿hay alguien de Branca por acá? Ingeniero, regálenos la polera. No, viejo, no tengo trabajo, ya le dije. Estamos en tiempos difíciles. Pero siempre esto tiene que estar tomado en cuenta porque en algún momento uno tiene que colaborar, pues, ¿no? Pero más si es el deporte. Celebraciones de oficina. En mi oficina se celebran todos los cumpleaños. Honorarios extraordinarios en base a la productividad, si hay algún premio, regalos anuales a los clientes. Atención, regalos anuales a los clientes generalmente se da en diciembre, ¿no es? Entre el 15 y el 20 de diciembre uno les está mandando algún regalito a sus potenciales clientes. Eso no sale de porque se me pasó, sino que tiene que ir programado dentro de los costos anuales de la empresa. Atención al cliente, gastos de concurso, gastos de licitaciones, en realidad esto, licitaciones no obtenidas o concursos, que es lo mismo. Gastos de proyectos no realizados. Si yo participé en 3 licitaciones y no gané ni una, pues ya gasté plata, pues, ¿no? Análisis y criterio del mercado de la construcción. La demanda de servicio en una empresa constructora es cíclica. Ahorita estamos en tiempos asquerosos, no feo. Por ejemplo, si el año 2018 esta empresa te tumbo tu casa, te tumbo la casa SRL, tuvo 25 proyectos en el año 2018, en el 2019 tuvo 55 proyectos, a la mierda, hartos proyectos en un año, ¿no? Son tiempos buenos, platita en mano. Después del 2020, 2021, 2020 tuvo 5 proyectos, el 2021 tuvo 2 proyectos. Mi empresa en 2024, ¿saben cuántos proyectos? 0. Jesús María, esos son tiempos en que se debe contemplar la posibilidad de colapsarse.
En mi caso, por ejemplo, no tengo ni un trabajador ahorita. Nada. No tengo ni ingeniero, ni contador tengo. Pero la empresa sigue ahí. No hay trabajo, no hay proyectos, no hay nada. Entonces, la organización debe contemplar la posibilidad de colapsarse o de cerrarse. Pongámonos en mi caso, no la he cerrado porque no me conviene cerrar una empresa que ya viene trabajando como 20 años casi. Entonces, seguimos aguantando ahí, aguantando el batacazo. Si sale un proyecto, todavía no ha terminado en lo mismo, se contrata personal para ese proyecto. ¿Me hago entender? Entonces, estos son tiempos difíciles, son tiempos de crisis que hay que hacer un juego de cintura. A mí me gusta bailar mucho el merengue, ¿no? Y se hace juego de cintura para todos, incluyendo los impuestos. En otras palabras, crecer al crecer la demanda y disminuye cuando está hasta un límite mínimo de eficiencia. Yo ahorita estoy en mi límite mínimo de eficiencia. ¿Y qué me está subsistiendo? Aparece un cálculo estructural, que aparece algún mantenimiento, que aparece, eso nos da para subsistir. Aparecen clases del CCT, pero son tiempos difíciles lo que estamos viviendo. Para calcular los gastos indirectos de oficina central de cualquier obra se deberá proceder de la siguiente manera. A. Se calculan con toda precisión los gastos anuales. En una planilla Excel se ponen todos los gastos que vimos anteriormente. Y ahí, qué sé yo, el gerente general ganaba $4,000, no, ahora va a ganar 500 al año. El ingeniero, no, ya no tengo ingeniero, cero. Arquitecto, peor, este arquitecto, cero. Y así voy calculando en luz, agua y teléfono cuánto gasto, cero. Y voy armando mi planilla de costos indirectos de oficinas centrales en Excel. Se calcula el estimado del monto de hora que se espera ejecutar en el año y se lo refiere al costo directo total. Se divide el costo indirecto, todo lo que hemos calculado acá, se divide entre el costo directo de todas las obras que estamos utilizando. Y más o menos, y ese vendría a ser nuestros gastos indirectos de oficina central. Y ese porcentaje es el que se tendría que aplicar a todas las obras con las que estamos trabajando. Vamos a dar un ejemplo. Hola. Ya. Vamos a ver un ejemplo. Gastos históricos de la oficina central en el año 2018, $1,013,710. Vamos a decir que era una super empresanga y tenía esos gastos anuales. Se obtiene la suma de los trabajos ejecutados en el mismo año a costo directo. En ese mismo año se trabajaron estas 6 obras con esos costos directos, haciendo un total de $25 millones en obras a costo directo. Dividimos el costo indirecto de oficina central entre el importe a ejecutar, quiere decir $1,013,000 dividido los 25 millones, y nuestro costo indirecto de oficina central más o menos en 4.05%. Esa es mi planilla de todos mis costos indirectos de oficina central. Fíjense, aquí están cada uno de los grupos que vimos: gastos técnicos y administrativos, depreciaciones, servicios, gastos. Es una planilla en Excel. Costo mensual, costo anual y porcentaje de incidencia. ¿Claro? Claro. Y de esa manera nosotros tenemos 4.05, un mínimo, este es un máximo y este sería un óptimo, como costos indirectos de oficina central. Una empresa de reciente creación que no cuenta con gastos históricos pudiera considerar el porcentaje en estos rangos para su primer año. Esos rangos.
Todos estos son los beneficios sociales, hablando siempre de costos indirectos de oficina central, que son exactamente los mismos que vimos en la anterior clase. Los aguinaldos de Navidad, la indemnización. No habrá lugar a desahucio ni indemnización cuando existan las siguientes causales: perjuicio por material causado con intención de instrumentos de trabajo, revelación de secretos industriales, omisiones o imprudencias que afecten la seguridad e higiene industrial, el incumplimiento total o parcial del convenio. Y otros de acuerdo a reglamentos internos de la empresa. Las cargas sociales, ya vimos también, son exactamente las, no hay beneficios sociales para obreros y beneficios sociales para trabajadores de oficina. No, es exactamente la ley, no discretiza, es la misma para todos. Cuando hablamos de vacaciones, de 1 a 5 años de trabajo ininterrumpidos en la empresa, tienen derecho a 15 días hábiles de vacaciones. De 6 a 9 años de trabajo, tienen 20 días hábiles de vacaciones. Y de 10 años en adelante tienen un mes de vacaciones los trabajadores. ¿Qué significa? No es que se vayan de vacaciones a Punta Cana y la empresa le pague todo el viaje a Punta Cana. No, sino que no van a trabajar, pero siguen percibiendo su sueldo como si nada hubiera pasado. Las primas anuales, si alguna vez alguien trabaja en una empresa, la empresa está obligada a distribuir entre todos los trabajadores de la empresa el 25% de sus utilidades. Por eso es que muchas empresas están en pérdida. Este año salimos en pérdida para no distribuir esos 25%, ¿no es cierto? Subsidio prenatal de natalidad y lactancia, ya lo vimos. Y el subsidio de sepelio. El prenatal, a partir del 5.º mes, un salario mínimo nacional hasta que nazca el bebé de puros productos lácteos. El subsidio de natalidad, nació el chico, un sueldo mínimo. Subsidio de lactancia, desde que nació el chico hasta que cumpla un año, mensualmente 2.500 bolivianos en productos lácteos. Y por cada hijo muerto menor a los 18 años, un subsidio de sepelio. Esta es la planilla de sueldo en la cual figuran los aportes, aquí hay descuentos laborales y aportes patronales. Más o menos, esto es para los que perciben sueldo, se le descuenta el IVA a los que perciben un sueldo mayor a 8.272 bolivianos. Tienen el descuento del RC-IVA. Vamos a ver si podemos ver una planilla. No. La siguiente clase vamos a ver un ejemplo de una planilla laboral y vamos a empezar con un presupuesto en Excel, un presupuesto pequeño. Y de acuerdo a eso vamos a ir desarrollando, analizando cuáles son los costos indirectos de oficina central, costos indirectos de campo y los costos directos.